Haciendo mañana de noticias en el Conquistador Valdivia, nuestra frecuencia 95.7, siempre entregamos la frecuencia en Osorno 98.1, también allá en Temuco 100.7, estamos de Arica a Punta Arenas, al Conquistador, esta radio que más de 50 años de historia. Faltan ya 29 minutos para las 11 de la mañana. A fin de mes, los días 25 y 26 de agosto, se va a dar el vamos a la 11ª versión del Encuentro Empresarial del Sur. Soy empresario motor del desarrollo regional, evento ya consolidado en nuestra región, que cada año reúne a cientos de empresarios en exposiciones y también actividades que permiten consensuar temas de interés entre el sector público y privado. En este contexto, durante el día 26 de agosto, además de las exposiciones que van a dar vida a una jornada de productividad más innovación, también va a haber un espacio de debate sobre reforma constitucional donde van a participar importantes personalidades del mundo político y económico como Catalina Parot, ex ministra de Bienes Nacionales, Alejandro Guillé, que es actual senador de la República, entre otros. De esto y más vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados, Rubén Soto, quien es gerente del Diario Austral, director también de Codeproval, y Juan Andrés Varas, abogado y director de Codeproval. Así que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. Poder estar aquí, gracias por el café, gracias por el espacio de conversación que siempre debe reconocerse y agradecerse cuando un medio de comunicación tiene preocupación por las cosas públicas. Ok. Bueno, en los últimos años se han ido gestando cambios sociales, políticos y económicos que sin duda serán los protagonistas de profundos cambios en nuestro país. Me refiero a lo que es la reforma laboral, la tributaria y ahora constitucional. A su juicio, don Juan Andrés, ¿cuál es el valor que hoy nos encontramos en este proceso donde se está debatiendo y legislando sobre las bases de funcionamiento de nuestro país y donde además la ciudadanía se ha hecho parte de la discusión? Bueno, yo diría que hay que matizar la pregunta en varios sentidos, o dividirla, ¿no? Esto es como esas piezas grandes de carne que hay que dividirlas para ir poniéndolas en la parrilla en piezas más abordables. Y la primera división, el primer desmenuce que yo haría, el primer desposte o despiece, es que no es lo mismo hablar de reforma constitucional que de reformas de nivel legal, como ocurre con la reforma mal llamada laboral, que es una reforma sindical en verdad, o con la reforma tributaria, o con la actual discusión de la reforma del sistema de fondos previsionales. No es lo mismo porque lo que se discute en una reforma constitucional es distinto de lo que se discute en una reforma legal, en primer lugar, y porque los ámbitos de discusión también son distintos. Y el segundo despiece que creo que hay que hacer en esa pregunta es la idea de que la ciudadanía se ha hecho parte de la discusión. Eso es bien relativo, como lo hemos podido observar a propósito de la reforma constitucional, que se supone que es un tema que nos debe interesar a todos, porque la Constitución es de alguna manera la casa normativa que nos acoge a todos. La participación ciudadana ha sido más bien modesta, más bien económica, ¿no? La gente no ha concurrido en masa ni a los encuentros locales, ni menos a los encuentros provinciales y regionales. Otra cosa es que los que hayan ido hayan tenido una discusión interesante, enriquecedora, probablemente les subió el ánimo y les subió el espíritu con respecto al compromiso cívico de la gente, etcétera, pero no ha sido una participación masiva. Y segundo, lo que ha puesto de relieve esa discusión, paradójicamente, es que lo que a la gente le importa son temas que no son constitucionales. Porque la Constitución es esencialmente, ¿no?, un mecanismo de distribución y de regulación del poder. Y resulta que la gente lo que dice, hay que ver los resultados, por ejemplo, de la región de Los Ríos, lo que dice que le importa es mejor educación, de más calidad, más salud y mejor salud, mejor jubilación, ¿no?, medio ambiente de mejor calidad, ¿no? Y aquí en la región, por sus características, descentralización, que es el único tema auténticamente de distribución de poder, en este caso territorial, que se aborda en estas discusiones constitucionales. Dicho eso, a mí me parece que está bien que se inicie un proceso de discusión en torno a reformas constitucionales. No es necesariamente malo, ¿no? Lo que me parece a mí poco razonable es el procedimiento que en este caso se ha utilizado, y sobre todo la
idea de que la Constitución va a reflejar lo que la gente está diciendo. Ajá. Eso se ha dicho hasta el cansancio por voces bastante más autorizadas que la mía, es una falacia. Los que van a terminar decidiendo son los mismos de siempre, vale decir, el poder constituyente, que es el Congreso de la República, en el próximo periodo legislativo, eventualmente, sobre la base a lo mejor de alguna que otra idea que como insumo salga de este proceso. Nosotros, entre paréntesis, tenemos una experiencia bien significativa de participación ciudadana y de participación técnica con posterior reforma constitucional a propósito de la descentralización. Si cuando la presidenta convocó a la comisión asesora presidencial en la que yo participé, la comisión se dio el trabajo de recorrer todas y cada una de las regiones y de hacer encuentros que suscitaron una participación muy significativa, parecida a los encuentros regionales de la nueva Constitución. A la gente se le consultó qué aspiraciones tenía en esta materia, quedaron registradas, quedaron además transformadas técnicamente en ideas legislativas en 70 propuestas de reforma que la comisión le entregó a la presidenta. ¿Qué acogió la presidenta de todas esas 70 medidas? 3 en el discurso de recepción. 3. Elección del Ejecutivo Regional, popular, una ley de rentas regionales y un perfeccionamiento de la transferencia de competencias para los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que hay hoy día de todo eso concretado? Nada, absolutamente nada. Lo único que hay es en tramitación en el Senado una reforma constitucional que pretende la elección del Ejecutivo Regional y vamos a ver si sale. Los senadores, por supuesto, no están muy convencidos de esto. Dicen que sí, porque tienen que mantener la cara y ser políticamente correctos frente a sus electores, pero la verdad es que están aterrorizados de que surjan liderazgos nuevos en las regiones que, al ser electos con una mayoría sustancial, van a ser su competencia natural en la próxima elección. De manera que estos procedimientos de participación están bien, pero hay que ser un poquitín incrédulo, hay que ser un poco como Santo Tomás, ver para creer, a ver qué de todo esto se concreta en una reforma constitucional. Sobre las reformas legales, prefiero hablar después para darle la palabra a mi amigo Rubén, porque ya la he monopolizado suficientemente y he lateado a todo el mundo mucho. Ok, bueno, para don Rubén también, a que nos acompaña, en la misma línea, don Rubén, ¿cómo observa usted este escenario en el que nos encontramos actualmente como país? A ver, yo estoy de acuerdo con Juan Andrés que hay que hacer este desposte, ¿no es cierto? Porque completo es difícil. Me parece definitivamente que, obviamente, hablar de una reforma constitucional en relación a las laborales, las tributarias, es totalmente diferente. Ahora, yo ¿en qué me quiero enfocar especialmente? Quiero decir que cuando las reformas se hacen bajo yo diría, la situación que está viviendo nuestro país hoy día. Yo no voy a hablar de ingobernabilidad ni nada por el estilo, pero creo que justamente hoy día, lamentablemente, cómo estamos tratando estos temas, definitivamente yo soy incrédulo. Estoy de acuerdo en que nos han pedido opiniones y lamentablemente al final, a la hora de tomar las decisiones, ¿no es cierto?, de decir esto es lo que se va a hacer, las opiniones en general no han sido incluidas dentro de estos, digamos, documentos finales. Creo que eso es complejo, porque cada vez la ciudadanía cree menos en estos procesos, que no son malos. Yo creo que en sí podrían ser buenos procesos, buenas formas de, ¿no es cierto?, realizar cambios, de realizar modificaciones a una constitución que yo creo que, como todas las cosas, es perfectible, pero sin duda, para ello es bueno, ¿no es cierto?, sentar ciertas bases y decir sobre qué es lo que queremos conversar. O sea, yo creo que es bueno abrir el debate, pero también es bueno decir, hay ciertos temas, ¿no es cierto?, sobre los que queremos que quizás nos enfoquemos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, yo creo que es muy bueno hablar respecto de nuestros recursos naturales, hablar del medio ambiente, hablar de temas que nuestro país, cuando se realizó la Constitución anterior, no estaban sobre la mesa. Todos debemos recordar, ¿no es cierto?, que nuestra Constitución anterior, tal como decía Juan Andrés, más que nada habló de temas, yo diría, de poderes, de la división de los poderes políticos y también de los temas económicos, pero también se dejó de lado la otra parte. Y esa parte quizás hoy día debe ser una parte que debe ser incluida. Yo creo, me parece que hoy día, ¿no es cierto?, todos lo vemos, no es algo que yo esté diciendo hoy día, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el mundo político, lo que está pasando en el mundo económico, lo que está pasando, digamos, en general en la ciudadanía, en nuestro país y en el mundo entero, hacen
quizás que justamente estas situaciones sean mucho más interesantes de tratarlas con mucho cuidado e ir realmente, claramente definiendo qué es lo que queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar. Yo creo que se debe hacer, los cambios siempre, ¿no es cierto?, hay que verlos como una oportunidad para que se hagan las cosas mejores, no para hacerlo peor. Entonces, por lo tanto, creo que es necesario y yo creo que hoy día la comunidad tiene la posibilidad de poderlo dar a conocer y ojalá, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo pueda realmente recoger esto y lo pueda incluir a la hora de tener este documento final. Bueno, la reforma constitucional es el tema que Codeproval propuso para debatir en esta versión número 11 del Encuentro Empresarial del Sur, materia que además ha sido tremendamente controversial a nivel país. En su opinión, don Juan Andrés, ¿por qué es tan relevante debatir previamente esta reforma constitucional propuesta y cuáles son los posibles efectos de la reforma en nuestro futuro país y en la región de los ríos? Algo había adelantado usted. Sí, yo creo que hay varias razones por las cuales es conveniente y necesario que agrupaciones de ciudadanos que trabajan, que producen empleo, que tratan de producir riqueza en las regiones, como Codeproval, se pronuncien respecto de este procedimiento de reforma constitucional o de este proceso de reforma constitucional. El primero es porque la voz de los gremios, la voz del sector privado, del sector que da empleo, etcétera, es una voz que no debe estar ausente en los grandes temas del país. La voz de las regiones es una voz que no debe estar ausente en la discusión de los grandes temas del país y la discusión de la norma fundamental de la Constitución Política de la República es, querámoslo o no, el gran tema que nos concierne a todos en el país. Y por lo tanto, la ausencia de una voz en ese proceso es una ausencia grave. Y en ese sentido hay que celebrar que Codeproval, como entidad multigremial de la región de los ríos, haya tenido la conciencia, por un lado desde el punto de vista de la finalidad y por otro lado el valor, de asumir frente a muchos sectores que no quieren oír ni hablar de esto y que se niegan incluso a la discusión, el valor, digo, entonces, de plantear una discusión, un espacio para la posibilidad de realización de un diálogo público-privado que ponga de relieve esta voz y que haga esta voz presente en estos procesos. En segundo lugar, porque con toda seguridad este va a ser un proceso que va a estar tensionado por actores políticos que van a querer hacer de la Constitución un espacio para el populismo, dicho sin ninguna contención de lo políticamente correcto, pero va a ser así. Y esa pulsión hacia el populismo constitucional tiene que ser contrarrestada por voces, que en el mundo político también las va a haber, seguro, pero necesitan apoyo, por voces que propendan a una constitución rigurosa, a una constitución seria, a una constitución eficaz, a una constitución que sea posible de llevar a la práctica. No cuesta nada, es gratis decir cosas en la constitución, pero lo que no es gratis es generar expectativas que después son imposibles de satisfacer. Y por eso es extremadamente importante que la voz de entidades como en los ríos Codeproval se escuche por los poderes públicos en este espacio de interacción público-privado que constituye el Encuentro Empresarial del Sur. Para don Rubén también, ¿por qué cree que ha sido tan controversial el sistema de reformas que se ha dado en los últimos años y cómo analiza usted los efectos que estos cambios podrían sugerir? A ver, antes de ir a eso, yo quería solamente mirar algo respecto de lo que se está planteando de esta reforma constitucional. Tenemos que pensar de que esta reforma, ¿no es cierto?, es nuestra carta de navegación como país. O sea, la verdad es que si, tal como dice Juan Andrés, si nos vamos demasiado a un extremo o a otro extremo y hacemos y ponemos en el papel frases o temas que definitivamente nunca los vamos a poder desarrollar, tampoco tiene sentido. O sea, aquí tenemos que dar, ¿no es cierto?, una fórmula, tenemos que dar con una constitución que sea realista a nuestro país, a lo que nosotros estamos viviendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es importante y por eso es bueno que nosotros desde el sur, Codeproval, los gremios en general, podamos entregar nuestra opinión y podamos decir esto es lo que queremos, porque sin duda, ¿no es cierto?, nuestro país tiene que seguir desarrollándose y hay una instancia, ¿no es cierto?, que necesita tener claro
qué vamos a hacer para adelante, para dónde vamos y cuáles, ¿no es cierto?, cuáles son las líneas de nuestro país. Ahora, ¿por qué este tema es tan controversial de las otras reformas que se han venido dando? La verdad es que eso lo sabemos todos. Las reformas de una u otra manera afectan los intereses de una u otra forma. O sea, aquí, y no quiero con esto decir que sea bueno o malo, sino que decir cuando hay una reforma, ¿no es cierto?, laboral, o una reforma tributaria, o una reforma de otro tipo, ¿no es cierto?, afecta. En algún caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la tributaria, obviamente aquí afectó a los empresarios, y eso de una forma, ¿no es cierto?, u otra, afecta los intereses, afecta lo que ellos tenían planificado para su empresa, ¿no es cierto?, a futuro. Ahora, por el otro lado, tenemos que hay otra parte, ¿no es cierto?, de la comunidad que está viendo que esta reforma tributaria también les podría, o nos podría, ¿no es cierto?, ayudar o, ¿no es cierto?, dar algún aliciente en algunos temas. Por lo tanto, generalmente yo creo que las reformas van a ser controversiales. Ahora, vuelvo a lo mismo de antes. Yo creo que nosotros definitivamente, y esa es una tarea nuestra, ¿no es cierto?, es donde nosotros tenemos que ser el nexo para poder decir, no todo se soluciona peleando o ganándonos en una vereda o en otra. Tenemos que en algún momento lograr, ¿no es cierto?, los consensos, lograr acuerdos para poder avanzar. Y es por eso es que es bueno no esperar, ¿no es cierto?, a que lleguemos a instancias donde definitivamente las opciones o las opiniones estén tan sesgadas o estén tan separadas o tan lejanas para empezar a conversar respecto de una reforma que haya, ¿no es cierto?, se tenga que hacer. Yo creo que tanto los empresarios como los trabajadores, por ejemplo, en una reforma tributaria, una reforma, como bien dijo, ¿no es cierto?, también Juan Andrés, una reforma sindical o laboral o lo que se vaya a hacer, ¿no es cierto?, todos estamos disponibles para conversar, todos estamos disponibles para hacer lo mejor para nuestro país. Yo creo que ese debería ser el fin último. Sin duda cada uno tiene sus intereses personales, pero hay que en algún momento decir, estos tienen que quedar de lado y tratar de ir por el bien mayor. Estamos haciendo, ¿sí? No, quería puntualizar que el tema de la controversia es relevante. Estas reformas han sido controversiales, creo yo, por dos razones. La primera es por el modo de llevarlas adelante. Nosotros estábamos acostumbrados como ciudadanos a que los temas relevantes, trascendentes y permanentes en el tiempo se consensuaran entre los actores políticos, se obtuviera entonces un acuerdo significativo, transversal, que permitiera que la reforma se sustentara en un par de pilares básicos que fueran compartidos universalmente. Entonces la primera fuente de controversia es que este gobierno inauguró un modo nuevo de llevar adelante las reformas, que es el modo aplanadora o el modo retroexcavadora, que es llevar adelante reformas sin el concurso de la oposición o sin transversalizar los conceptos fundamentales de la reforma. Lo que no tiene nada de malo desde el punto de vista de la democracia. Desde el punto de vista de la democracia, el que gana con un voto más tiene derecho a imponer sus políticas. Lo que ocurre es que desde el punto de vista social es muy preferible que las reformas se fundamenten en un acuerdo, en un consenso que les dé estabilidad y les dé eficacia. Y la segunda razón por la cual las reformas han sido controversiales es porque han sido todas reformas mal hechas, técnicamente mal formuladas y finalmente frustradas en su objetivo. Mire usted la reforma, por ejemplo, tributaria, cuyo principal propósito era llegar recursos fiscales para la gratuidad universal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Con el tiempo que ya ha pasado y que nos ha permitido evaluar esto. Primero, la reforma tributaria produjo un impacto gigantesco en las bases de confianza y en las bases económicas sobre las cuales se genera riqueza, se genera empleo en Chile, afectando de esa manera nítidamente a los trabajadores más esforzados del país y, por cierto, a los más pobres. Y en segundo lugar, además de producir todos esos efectos negativos, la reforma no produjo los efectos positivos que se suponía que iba a producir, porque, como se dijo hasta el cansancio en su oportunidad, no produjo los recursos que se suponía que iba a producir. Y por lo tanto, entonces, no hay gratuidad universal. Y la presidenta de la República ha tenido que proponer ahora una ley de educación superior que tiene esta gratuidad universal estrambótica, que sujeta en disposiciones transitorias la gratuidad para todos los deciles, a que lleguemos al Producto Interno Bruto de Japón, creciendo como por 70 veces lo que estamos creciendo ahora, el año 2085, no sé cuándo. Entonces, esos dos factores hacen que las reformas de este gobierno sean extremadamente controversiales. Uno, el modo de implementarlas, vía imposición de las mayorías, lo que no tiene nada de malo desde el punto de vista democrático, pero genera inestabilidad. Y dos, la forma extremadamente
torpe con la que se han diseñado desde el punto de vista técnico las políticas. Okay. Bueno, estamos en Mañana de Noticias del Conquistador Valdivia. Estamos con don Rubén Soto, que es gerente de Diario Austral y también director de Codeproval, don Juan Andrés Varas, que también es director de Codeproval y abogado, viendo temas que se van a tratar en este encuentro empresarial del sur, Soy Empresario Motor de Desarrollo Regional, que se va a hacer entre el 25 y el 26 de agosto acá en nuestra ciudad Valdivia. Hemos conversado ampliamente en los programas anteriores que espacios como el encuentro empresarial son vitales para poder centralizar discusiones de peso a nivel nacional, las cuales aún siguen siendo discutidas mayoritariamente a nivel central en Santiago. Para ambos esta pregunta, ¿cuál es la trascendencia de poder aportar al empresariado local y a la ciudadanía con este tipo de temas, donde además participan actores importantes del debate en Santiago? Gracias, Juan Andrés, me parece muy bien. Bueno, yo la verdad que siempre desde Codeproval, siempre hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, tratando de traer y de bajar hasta las regiones, porque hasta el cansancio lo hemos dicho, de verdad en Santiago creen que Chile es Santiago definitivamente, y eso nos cuesta mucho, y la verdad es que cada vez más y más, ¿no es cierto?, es difícil poder dar a conocer al gobierno central cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros temas, cuáles son los temas principales de las regiones. Si nosotros vivimos, ¿no es cierto?, una realidad totalmente diferente a lo que vive ¿no es cierto?, la región metropolitana. Y bueno, todos entendemos como la gran cantidad o la mayoría, ¿no es cierto?, de los votos están en Santiago, generalmente todo se hace, ¿no es cierto?, pensando en la región metropolitana. Bueno, nosotros creemos que con estos encuentros, con este tipo de actividades, lo que logramos de una u otra manera, ¿no es cierto?, por más que yo creo que la mayoría de los empresarios locales son personas muy informadas, es traer más información, es traer más datos, más personas que puedan, ¿no es cierto?, darnos esta posibilidad de poder opinar, ¿no es cierto?, mucho de mejor forma, informado, y decir esto es lo que realmente nosotros queremos. O sea, de tal forma que, ¿no es cierto?, nos permita tomar decisiones que sean las adecuadas, que sean las correctas, que sean las indicadas. Es por eso que es importante que año tras año, y esperamos que esto siga no solamente una vez al año, a lo mejor en algún momento se pueda realizar incluso de manera con mayor periodicidad, traer estos temas, ¿no es cierto?, para que nosotros a nivel local, además de escuchar, de una u otra manera igual podamos traspasar, ¿no es cierto?, a aquellas personas que vienen, ¿no es cierto?, que están y que van a estar acá, hay invitados bastante importantes para este encuentro empresarial, y decirles, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que a nosotros nos interesa. La verdad es que yo creo que esa es la gran importancia, poder dar a conocer, ¿no es cierto?, lo que nosotros como regiones estamos viviendo y estamos pensando, qué es lo que queremos hacer, pero además de eso, recoger información, recoger datos prácticos, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en nuestro país en una u otro tema. Esta vez me toca a mí decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rubén. Solamente quisiera aportar un par de miradas sobre el tema de la presencia de las regiones en Santiago. Nosotros, como vivimos en regiones, como respiramos el aire del sur, tendemos a pensar que eso que nosotros valoramos tanto, también es valorado por la gente que vive en Santiago. Y la triste realidad es que no saben ni siquiera que existimos. Es decir, los tomadores de decisión en Santiago, con suerte, saben que existe una región que se llama Región de los Ríos. Con suerte. Pero lo más probable es que todavía no se enteren de que desde 2007 esta es una región nueva que se separó de la región de los lagos. Valdivia probablemente les suena como a algo que está entre Pucón y el Ranco, pero nada más. Ese es el nivel de verdad de presencia que las regiones tienen, y esto por supuesto no es solamente de Valdivia, ocurre lo mismo con cualquier lugar que no sea vacacional, porque esa es la cruda realidad. Mire, le voy a poner un ejemplo que salió en la prensa. Hace un año atrás, a algún genio de la Cámara de Diputados se le ocurrió que había que crucificar a Pedro de Valdivia, porque era un conquistador que había aplastado, digamos, a los pueblos originarios, no sé. Y entonces que había que suprimir toda referencia pública y homenaje público a Pedro Valdivia. Y entonces, en el diario El Mercurio, el periodista decía, criticando a este diputado, decía, ¿y qué pasa con la calle Pedro de Valdivia? O sea,
al periodista no se le ocurría que existe una capital regional Claro. que lleva el nombre de Pedro de Valdivia a mucha honra y con mucho orgullo. Era más importante la calle Pedro de Valdivia de la comuna de Providencia que una capital regional del país. Es por eso que es absolutamente trascendente traer gente acá como la Cata Paró, como Alejandro Guiller, que entre paréntesis es uno de los pocos senadores que está auténticamente comprometido con el proceso de descentralización y está auténticamente trabajando con un compromiso genuino para sacar adelante esta primera reforma constitucional de elección de ejecutivo regional, que se llamaría gobernador regional. Para que se empapen de las realidades locales, no solamente nos cuenten su mirada, sino que, como decía bien Rubén, se produzca un proceso de retroalimentación a través del cual nosotros le podamos plantear nuestra existencia, nuestras necesidades, nuestras demandas y nuestras exigencias. Okay. Oye, nos ha pillado el tiempo, así que bastante cortita acá esta otra consulta. Finalmente, en este encuentro empresarial no solo se pretende destacar temas políticos, sino que también exportaciones, mercados americanos y la innovación como eje de desarrollo futuro. Para ustedes dos, el valor del encuentro empresarial en la región y la invitación también que hacen para asistir a fin de este mes de agosto. Bueno, yo siempre he sostenido que el encuentro empresarial está muy bien reflejado en su objetivo, en su nombre. Es un encuentro, es un espacio de diálogo en el que se trata fundamentalmente de proveer dos niveles de diálogo, ambos igualmente relevantes. Primero, un diálogo entre actores productivos, entre quienes dan empleo, quienes producen riqueza, quienes emprenden, quienes crean cosas nuevas, quienes mantienen con su esfuerzo cotidiano esa generación de empleos, esa superación de la pobreza en que consiste efectivamente dar trabajo, pagar mejores sueldos, etcétera. Ese diálogo es extremadamente fructífero. Las ideas que uno tuvo le pueden servir al otro, el contacto que uno tuvo le puede servir a otro, un modo de hacer algo puede servir y sirve de hecho mucho, y en ese diálogo se producen muchas bifurcaciones positivas de la actividad empresarial de cada uno. Y hay un segundo nivel en que ese mundo que dialoga entre sí, dialoga también con el poder público, y eso es enriquecedor tanto para el poder público, que tiene de primera fuente y sin tergiversaciones y sin caricaturas la mirada del sector privado, que incluye entre paréntesis a actores públicos también, como es la Universidad Austral, y le sirve también al sector privado para obtener sin caricaturas, sin tergiversaciones, la mirada de las cosas de quienes están a cargo de la cosa pública. Aquí, don Rubén. Bueno, solamente decir que estoy de acuerdo, encuentro, pero me parece también muy importante el tema de un espacio. Espacio donde yo diría que todos podemos ir a buscar, ¿no es cierto?, tal como decía Juan Andrés, una idea, buscar algo innovador, hoy día la creatividad, hoy día estos son los temas que nos van a permitir realmente sacar a nuestra región de la situación en la que está hoy día. Hoy día necesitamos colaborar, hoy día necesitamos asociarnos, hoy día la verdad es que, si bien es cierto, en algunos momentos los conflictos podrían ser una oportunidad para avanzar, pero hoy día tenemos que tratar de que los conflictos queden un poco de lado, ¿no es cierto?, de decir, oye, sentémonos a conversar y a ver cómo hacer que nuestra región avance. Esta es una región que la está pasando mal, es una región que necesita de espacios, de encuentros como estos para poder realmente volver a tomar el camino que necesitamos, porque si no cada vez vamos a estar más complicados, y eso complica no solamente a los trabajadores, no solamente a los empresarios, sino que complica, ¿no es cierto?, a la comunidad en total. Así que yo creo que sobre todo un espacio donde podemos encontrar esto, innovación, creatividad, temas nuevos para desarrollar. Agradecemos a Rubén Soto, gerente de Diario Austral y director de Codeproval, y también a don Juan Andrés Varas, director también de Codeproval y abogado, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la radio. Saludos cordiales a todos. Hacemos la pausa y regresamos con más Mañana de Noticias en El Conquistador Valdivia.